Muy buenas noches, amigos y amigas. Es un gusto tener en esta tertulia ya habitual de todos los martes, Memorias Vivas, el personaje y su historia, nada más y nada menos que a uno de los más destacados, si no el más, escritor santanderiano de las últimas décadas, nuestro amigo Gonzalo España. Gonzalo es un personaje, una personalidad de la cultura santanderiana. Tuve el gusto de conocerlo en 98, 99, 1998, 99, cuando fui director del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. Estaba recordando ahorita y le preguntaba que cuándo fue la primera edición del Santero. Me dice que en el 99 fue justo cuando se le otorgó en aquel entonces el Premio Metropolitano de Cultura, que fue la única edición, Gonzalo. No, después llegó otro alcalde y acabó con los premios. Entonces fuiste muy, no afortunado, porque además te lo merecías en ese momento y hoy día mucho más con todo el crecimiento de tu obra y la importancia que tiene en la literatura colombiana. Allí se habló bastante ya de tus libros, ¿no? De pronto sí vamos a hablar algo de ellos, pero esta tertulia arranca con la prehistoria del personaje. Como tú has sido tus obras además parten de la indagación histórica, ¿cierto? De archivos que solo tú sabes dónde están y tú los conoces, porque es extraordinario lo que escribes y las referencias que haces de historias que difícilmente uno podría conocer, salvo a través de tus libros. Pero yo quiero saber si le has hecho el recorrido al hilo de tu historia y sabes de dónde vienen los Españas, cómo llegaron a Santander. ¿De dónde son esas Españas tuyas? Pacho, primero pues rendirte homenaje, porque tú eres un hombre de la cultura, de una raíz muy profunda en Santander, y yo sé la batalla y el tesón y la perseverancia con que la has estado librando durante muchos años. Además es una cultura viva, divertida, amena, que le llega a la gente. Yo recibí de manos de ustedes, sí señor, el premio metropolitano de título literatura. Es una estatuilla que está haciendo una reverencia, es una estatuilla que parece un Oscar. De respeto. Yo me sentí pues como en Hollywood, una cosa extraordinaria, pero nunca la volvieron a dar. No, Falla terrible, falla terrible. Llegó luego otro alcalde que dijo, no, eso es… Triste, triste. Triste porque eso es un estímulo, eso Claro. no tenía plata detrás, No. pero eso era un espaldarazo. Ni adentro tampoco tenía plata, creo que era de bronce. Claro, una estatua, pero eso le significa mucho a cualquier creador, mucho. Bueno, te cuento los Españas. Hubo una España, y de allá descendemos, una España que vino al actual territorio de Nariño, por allá en 1600, y ese señor vino a aclimatar aquí el cultivo del anís. El anís es clave para el aguardiente, para saborizarlo. Ese señor sembró raza en lo que hoy son los territorios del Huila y del Caquetá, sobre todo el Huila. Yo creo que por ahí en esos lugares se asentó él. Él ahí vienen, de ahí están en el Huila, y está el fenotipo de nosotros, los españas, que son así como soy yo, como era mi papá. Y de allá llegaban los parientes españas. Se asentaron en el Huila. Alguno de ellos bajó a colonizar tierras en el Caquetá, y mi papá nació en Florencia, Caquetá. ¿A tu papá es de Caquetá? Mi papá era de Florencia, Caquetá. Y muy pequeño, era una familia muy pobre, muy pobre. Él quedó solo con la mamá y con una hermana, y él empezó a andar trabajando. Él se movía trabajando. Trabajaba en haciendas, trabajaba en arrierías, me imagino. Él quería mucho las mulas. Y hizo un periplo que lo llevó hasta Buenaventura. Y ahí lo engancharon para venir a trabajar aquí en Bucaramanga a una droguería que se llamaba Droguería Villar. Quedaba en la carrera 15 entre calles 32, 31, por ahí. Era una gran droguería. Y la manejaba un señor que se llamaba, o le decían, el general Lázaro Soto. Él fue el patrón de mi papá.
Y mi papá ahí aprendió el oficio de la droguería. Aprendió incluso a hacer remedios. Él hizo curso de farmacéuta. Y él un día se independizó y puso una droguería que parecía un zaguán en la carrera 16 entre calles 34 y 35. Era un zaguán. Esa se llamaba Droguería Florian. Ese era de tu papá. Ese era de mi papá y con eso, con lo que sacó de esa droguería, nos crió y nos educó a todos, que éramos 9 hermanos. Después puso una droguería más grande en la 33 con 17, aquí en el centro, que ya se llamó Droguería España. Muy cerca al Teatro Garnica, de manera que yo me escurría cada rato a ver los dobles del Teatro Garnica. Ese es más o menos el origen del apellido España. Hay otros Españas que llegaron a Venezuela, no están familiarizados conmigo. Hay otros otros Españas que están en la costa, figuran en los directorios telefónicos de a 2 o 3 Españas, pero en ningún caso somos familiares. Son cepas distintas. Pasa algo parecido con los Arenas. ¿Y los Arenas de tu mamá vienen de...? Los Arenas de los mesa. que yo vengo vienen de la Mesa de los Santos y del Pueblo de los Santos. Toda la familia de mamá. Pero hay otros Arenas que son de San Gil y de otros lugares del departamento que vienen de otras cepas. ¿Y cómo se conoce tu mamá y tu papá? Mi abuela emigró a Bucaramanga y ahí nació mi mamá. Y mi mamá estudiaba comercio en un colegio de bachillerato y mi papá salía a la puerta de la droguería y la silbaba. Echaba piropos y un día se fue detrás de la chica, era una chica. Y llegó a casa de mi abuela y claro, ya lo admitieron y les tocó aguantárselo. Y ahí vino la racha de pelados. ¿Cuántos? 9. 9. Yo soy el 4º hijo de la familia. ¿Y esos a qué se dedicaron? Todos se hicieron profesionales, por lo menos los hombres. Abogados, hay un médico. Bueno, yo no fui profesional, yo fui como una oveja negra culturalmente. Yo me dediqué a un oficio loco que era escribir, imagínense. Era una locura. Eso era una profesión que los papás decían, este se va a morir de hambre. Mi papá siempre nos respaldó, pero cuando yo le dije a mi papá que yo quería seguir algo que tuviera que ver con las letras y con escribir, mi papá me miró así, me hizo una seña a mi mamá como quien dice, este se nos volvió loco. Lo perdimos. Lo perdimos, lo perdimos. Pero no adelantemos tanto, Gonzalo. La primaria, ¿dónde la haces? En un colegio que queda cerca de la casa donde vivíamos, ahí en el barrio San Francisco, que se llamaba Liceo de la Sagrada Familia. Quedaba unas cuantas cuadras de la casa. Ok, ¿y esa vida allí en el colegio, qué te gustaba hacer? ¿A qué jugabas? Era un colegio muy severo, era un colegio donde todavía las maestras daban palo, ¿Daban regla? daban regla y hacían castigos tremendos, nos ponían muchas tareas. Yo me acuerdo que eran unas escalas que eran 10 números aquí, eso se va ensanchando hasta que llega a 100 números y vuelve y se reduce a 10. Eso era una noche de trabajo, ahí amanecíamos. La señora Elvia se llamaba, ¿La dueña del colegio? la dueña del colegio. Ah, Mira. bueno, ahí estudié yo la primaria. Ahora compartimos Ahí no estoy los diciendo ninguna encuentros. mentira. A lo mejor, no sé. Muy lindo eso, muy lindo. ¿Y jugabas? Éramos, ¿Te divertías? nos sobreponíamos a todo porque éramos chinos locos, Ujú. que inventábamos toda clase de juegos, que corríamos de un lado para otro. Había lotes todavía vacíos. En la ciudad había mucho lote vacío, entonces nos metíamos en esos lotes, jugábamos, nos emporcábamos, llegábamos inmundos a las casas, nos pelaban. Por eso, claro. Sí. Y me acuerdo de una anécdota muy terrible, muy dolorosa, pero es que había un cancel ahí que era la salida a la carrera, creo que era la carrera 16. Y a las 5 de la tarde sonaba una campana o algo y salíamos. Y yo tenía un amigo, muy amigo, muy compinche, y era Kiko Celis. Y nos botamos un día a las 5 de la tarde a la calle y venía una camionetica cerrada, bajita, de la Singer. De la Singer. O sea, debía haber una agencia de máquinas Singer en la ciudad.
y nos botamos como locos a la calle. El señor venía a mucha excesiva velocidad, volteó, agarró por la carrera, hubo un chirrido de llantas, hubo un golpe y mi amigo salió volando. Kiko Celis salió volando en una parábola. Yo quedé absolutamente sin ánimo. Y claro, toda esa chinamenta que salió detrás rodearon y él estaba caído, eso se formó un barullo, nadie me paró bolas a mí, pero a mí me había enganchado la camioneta con la manija de la puerta. Creo que fue con eso, fue con el espejo, con algo me enganchó y me arrancó la camisa y solo me dejó una manga. Pero yo quedé sonámbulo, yo no me percaté. En medio de la gritería y de que yo veía que a mi amigo lo llevaban entre todos y lo metían a un carro y se lo llevaban. A mí nadie me paró bolas, yo seguía a mi casa como un zombie y yo llegué a mi casa y me percaté de lo que había pasado por la mirada de mi mamá. Dijo, esto sí no se lo perdono. ¿Dónde dejó la camisa, chino desgraciado? Más o menos así me dijo. Y lo que vino enseguida fue la consuetudinaria pela, porque a uno lo pelaban. ¿Sí? Mi amigo duró muchos meses ausente, recuperándose. Yo no me acuerdo si lo volví a ver, pero él sobrevivió porque después me lo encontré ya en época universitaria. ¿En la escuela algún indicio de literatura, de buenas lecturas, algo que enganche a lo que terminaste siendo? Bueno, cuando yo entré al colegio ese, yo ya sabía leer y escribir porque la abuela se ponía a enseñarnos y nos enseñaban en la casa. Entonces yo tenía alguna ventaja, porque eso significaba castigos. A uno le enderezaban la mano, era punta de reglazos, y las planas y todo. Pero yo ya de alguna manera ya sabía leer y escribir porque en la casa nos enseñaban. Yo entré aprendido. Los indicios de literatura o de cuentos amenos eran muy pocos. Ahí lo cargaban a uno de tareas de aritmética, sobre todo aritmética, pero había ya ciertos libros que uno leía. La alegría de leer, aquellos libritos iniciales que a mí me llamaban mucho la atención, sobre todo por las ilustraciones. Por las ilustraciones. Me encantaba. Pero eso se juntó a que mi papá, a pesar de que fue un señor que no tuvo estudios, mi papá siempre leyó y siempre llevó los periódicos y llevó la revista Life en castellano y llevó la revista Selecciones a la casa. Y todos nos volvimos lectores. De las selecciones. Claro, y compartíamos esos artículos, y eran los artículos era la revista de la posguerra, y todavía había artículos de espionaje, de episodios de guerra, y eso nos encantaba. Esa era una revista que tenía un encanto, y yo creo que parte de la manera como yo escribo se debe a la economía de las palabras que utilizaban los escritores norteamericanos en esa época. En esa revista escribieron grandes escritores. ¿Lo llevaban al cine? Cerca a la casa funcionaban dos teatros. Uno era el Teatro Colombia, que era el teatro de películas rancheras mexicanas. Y más allá había un buen teatro que daba cine western norteamericanos, películas de vaqueros, pero buenas. Era el Libertador. Ese era mucho más concurrido. Allá nos quedaba un poco más lejos de llegar, pero allá llegábamos. Entonces, desde pequeños íbamos al cine. Yo creo que el cine fue el gran atractivo de ese comienzo de la vida, más que la lectura. Yo poco a poco, ya cuando ingresé a bachillerato, pues un profesor de literatura que tuvimos, o algunos hablaban de obras y yo buscaba conseguirme las obras y me las leía. Entonces ya me leía Víctor Hugo, me leía Stevenson, La Isla del Tesoro, y eso fue cayendo en mis manos. Mi familia, yo leía mucho y mi familia creía que yo iba a ser un gran estudiante y que yo era un gran estudiante. No, yo era un estudiante que pasaba siempre rasando. 3,5. Toda mi energía lo invertía en leer. ¿Cumplías? Sí, cumplía. Entonces yo pasaba geometría, pasaba trigonometría, pasaba esas vainas. Pero mi oficio fundamental era leer. ¿Dónde estudiaste bachillerato? En el Colegio San Pedro. En el San Pedro. Sí. Era un colegio, ese colegio ha mejorado mucho, yo sé que se ha superado, pero en esa época era un colegio muy mediocre. Me da pena juzgarlo, pero yo ya tengo la autoridad de los años encima. Era un colegio que no pasaba de la escolástica.
En literatura, por ejemplo, nunca llegamos al modernismo, nunca nos hablaron de José Asunción Silva, nunca nos hablaron de los poetas malditos, nunca los mencionaron. Entonces era la literatura pues del siglo XIX, la romántica, lo más adelantado que llegamos a ver. Yo creo que ni siquiera Balzac lo mencionaron. ¿Te encontraste allá con Bretón de casualidad, no? ¿Con Joaquín Bretón te encontraste? ¿O no son de la misma época? No, yo creo que no me encontré con él. No. No, Lo echaron 2 veces de allá, ¿no? seguramente lo echaron. Se lo merecía además que lo echaran. Y lo habrían echado una tercera vez y hubiera vuelto, ¿no? Fue muy divertida la tertulia con el Joaquín. Bueno, entonces sales del San Pedro, te gradúas del San Pedro y ¿qué? ¿Cuál es tu idea de la vida? ¿Te vas a estudiar economía o lo piensas? No, mi papá tenía una droguería y mi papá en la droguería hacía pomadas y hacía jarabes y hacía cosas. Ellos tenían el derecho a hacer eso y venderlo ahí y mi papá tenía clientela para eso. Ujú. Pero él tenía un proyecto que al final lo cumplió, que fue hacer un laboratorio farmacéutico. Lo hizo, Laboratorios Laurenti, un pequeño laboratorio que funcionó aquí en Bucaramanga. Y mi papá quería que yo estudiara química farmacéutica o algo relacionado con eso. Yo hice un semestre en la UIS. De química. No, de estudios generales. Los estudios generales eran puras matemáticas. El Y ciclo básico. yo abominé esa vaina. Entonces había un profesor que no puedo llegar a saber quién fue, tengo que averiguar y no me puedo ir de este mundo sin saber quién fue. Era un personaje muy interesante. Era el profesor de humanidades. Yo tomé la cátedra de humanidades, íbamos 5 y hablaba exquisito de Grecia, de los clásicos, de Solón, de Pericles, de esta mentalidad del mundo antiguo, de la tragedia griega, de esas cosas. Yo era feliz en esa clase. Cuando yo al final del semestre perdí también esas materias, pues, sobre todo las principales, yo le dije a mi papá, yo voy a estudiar algo que tenga que ver con las humanidades, con la historia, con el ser humano, ¿no? Y le sugerí que yo quería estudiar algo que tuviera que ver también con la redacción, con escribir, con cosas así. Ya ahí estabas interesado en el tema de la Yo escritura. estaba ya caminando en eso. Pero mi papá lo que me dice, mi papá me respalda, pero dice, pues entonces busque, pero eso no había carrera de escritor ni nada de esa cosa por el estilo. Creo que no habría ni siquiera carrera de historia asequible. No, no había. No la había. Aquí no. No. Entonces yo lo que hice fue que la carrera de moda era la economía. Entonces me presenté en la Universidad de Antioquia, pasé los exámenes. Eso sobre todo examinaba en matemáticas. Yo ya estaba bien preparado por mi paso en la UIS y entré a la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. Allí hice 6 semestres y me fui. 6 semestres en la de Antioquia. Y eso nunca me lo perdonaron en la casa. Nunca. Yo disimulé eso, yo dije que había conseguido un trabajo, que no me mandaba más plata, yo no mantuve ahí ninguna cosa oculta, pero yo defeccioné. Pero eso fue una gran ventaja para mí, no haber sacado ninguna carrera, no haber hecho un estudio académico de fondo. Eso me había metido en un marco muy estrecho. Yo quería saber, quería conocer y sobre todo estaba loco por investigar las cosas de historia, la cosa de las guerras civiles colombianas. Lo que hablé ahora en la charla anterior, Bucaramanga tenía un tótem que era Palo Negro. Hacia allá mirábamos todos, Palo Negro era el imaginario de la gente. Es el centro, Palo Negro, de esa gran novela que se llama El Año del Sol Negro, de Daniel Ferreira. Espectacular novela, espectacular. Ahí, si uno quiere saber qué fue Palo Negro y cómo fue la angustia que se vio aquí de esa batalla, hay que meterse en esa narración. Entonces, ese tótem me interesó a mí mucho, vivamente, por las cosas de la historia. Palo Negro se veía, la ciudad era bajita y Palo Negro era alto. Ahora ya no se ve, los edificios no lo dejan ver. Palo Negro era el lugar de la batalla. Uno iba de paseo a Palo Negro a recoger balas, y ahí las encontraba achatadas y restos de toda clase de cosas.
Y fuera de eso, nosotros teníamos un familiar que tenía una tierra ahí. Y el tipo esos como araban esa tierra, tenían era arrobas de esos materiales, de balas y cosas. Yo siempre lamenté que en Bucaramanga no hubiera un museo de la batalla de Palo Negro. Ahora, afortunadamente, hay un museo muy espectacular, pequeño, pero muy bien montado, que es el que está en el Centro En Cultural. el Centro Cultural. Extraordinario. Alcanzó a ver como el inicio fue en el mismo aeropuerto, ¿no? Ahí tenían unas vitrinas con bueno. rifles oxidados. Sí. Y había una pequeña columna que decía aquí se libró la batalla de Palo Negro. Pero cuando hicieron el aeropuerto ya se dejó de hablar de Palo Negro, ya era el aeropuerto, eso lo cerraron, ya nadie podía entrar. Entonces el tótem desapareció de la imaginación de la gente. Y el imaginario se fue convirtiendo en el sitio, ¿no? En el aeropuerto más que en la batalla. Sí, ya es el aeropuerto. Uno le dice al chofer, lléveme a Palo Negro. Y dice, no, lléveme al aeropuerto. Entonces regresa de Medellín para Bucaramanga. Sí, no, yo hice ya mi primera juventud en Medellín, la universidad se mantenía en una huelga continua, yo me metí a un movimiento de izquierda, Fue activista fui activista, eché piedra, del MOIR, escuché por ahí. pasé ahí años intensos y polemicé y discutí, tomé parte en asambleas y en cosas, pero nunca dejé de escribir. Siempre escribía cuentos y cosas y los guardaba, ¿no? Y me seguí leyendo y leyendo y leyendo. Ahí me empecé a volver realmente un ratón de biblioteca. A mí me odiaban mucho en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque yo llegaba allá, generalmente llegaba a las 2 de la tarde, y entonces uno llenaba unos papelitos y yo pedía 10 libros, porque estaba detrás de un tema. Por ejemplo, los relatos de la conquista o alguna cosa que estaba investigando, historias de amor. Entonces, en América, en estos 500 años pasados. Entonces yo pedía 10 libros y rápidamente miraba si había algo que me interesaba, no había ninguno, los devolvía. Yo al final de la tarde, me estaba saliendo casi a las 6 de la tarde, había consultado 100 libros. Me odiaban porque esa gente tiene que quedarse y bajar esos libros en un ascensor al sótano, buscarle su ubicación y volver a colocarlos. Eso es mínimo 1 hora o más de trabajo. A mí me odiaban, con toda seguridad. Los ponía a trabajar. Pero yo iba todas las santas tardes y agotaba temas y temas y temas, sin saber el propósito que le iba a dar eso en la vida. Lo conté ahora en el conversatorio anterior. Una vez en un centro de estudios en Bogotá no les fue el hombre de la conferencia, no les llegó, les anunció ese mismo día que no iba. Eso era una reunión que hacían cada mes muy importante. El señor que manejaba eso me llamó desesperado. Me dijo, Gonzalo, deme una charla. Y le dije, ¿de qué le voy a dar yo charla? Deme una conferencia, usted se mantiene hablando de unas guerras. Venga y habla de eso. Entonces yo le dije, pues se están cumpliendo 100 años de la guerra de 1885, que fue muy importante, porque los radicales que estaban en el poder perdieron el poder, entró Núñez, se formó la Constitución de 1886, que fue una constitución centralista, se acabaron los estados generales, los estados federales, todas esas cosas se acabaron y el país cambió rotundamente. Yo puedo hablarle de eso, pero le hablo a mi manera. Cuento esas anécdotas, cuento los chistes, cuento las cosas que pasaron. No le puedo hablar en términos académicos, ni con estadísticas, ni con variables, ni con nada de esas cosas. Es lo que se usa en los simposios de historia. Dijo, hable como le dé la gana, pero sálveme. Y yo fui. Había unas 200 personas y yo pues conté eso. Conté, por ejemplo, Pacho, que cómo empezó la guerra de 1885. Pues la guerra se venía acalorando y acalorando. Y el plan era, cuando se hacía el pronunciamiento, la gente se iba para el monte, armaba los ejércitos, se juntaban en algún lugar y generalmente iban a una batalla decisiva. Esa era más o menos la jugada. No había guerra de guerrillas, eso no se usaba. Era derrotar el ejército principal enemigo, en este caso el ejército del gobierno. Y aquí en Florida Blanca unos liberales se emborracharon un domingo. Pusieron a beber y se emborracharon. Y por ahí a las 2 de la tarde están absolutamente llevados y se arrevolveraron y se fueron y pusieron preso al alcalde. Pero no era ningún plan.
Y entonces eso se transmitió por telégrafo. Liberales de Florida Blanca se tomaron el poder, le pusieron al alcalde, lo apresaron y entonces estalló la guerra. Y la guerra se generalizó en todo el país. Eso fue así. Bueno, entonces, ¿qué digo? Yo sabía esas cosas, o esos modus operandi de nuestras contiendas civiles. Ese día había un editor ahí escuchando la conversación, la charla que yo daba, a la gente le gustó, porque no era tan rigurosa, era una cosa suelta, desenvuelta, como estamos hablando aquí. Y ese señor se vino después de la conferencia y me dijo, usted me entregaría un libro sobre esa guerra que habló, pero como la contó ahora, así como la contó. Ese es el lenguaje con que se le llega a la gente. Y yo quedé todo desconcertado. ¿Y usted quién es? Entonces sacó una tarjeta y dijo, yo soy Felipe Escobar de Ancor Editores. Se acaba de fundar ese editorial y al otro día fui y dije, yo voy mañana. Y yo no creí. Pero de alguna manera ya me sonó una campanilla y dije, este es como la cita con el destino. Y al otro día fui y él me ratificó. A ningún primíparo, escritor o no, le ofrecen escribir un libro. ¿No habías escrito todavía el primero? No había publicado nada. Entonces, que a uno le ofrezcan publicar un libro, pues a una gran personalidad que ha vivido un gran suceso, que fue presidente de la República o que no sé qué, pues le piden escribir las memorias, un libro, pero yo era una especie de pelafustán todavía. Entonces, yo le entregué el libro, se lo escribí en un mes. Y el tipo me ha dado 3 meses de plazo y un buen día me llamó a la casa, no había celulares, el teléfono no sonaba, yo dije, eso no quedó en nada. Un día timbró el teléfono y el tipo me dijo una frase como enigmática, porque era así, él era como, le gustaba jugar al misterio. Me dijo, su libro está en prensas. Oh. Y entonces yo no entendí, ¿cómo que en prensas? Dijo, sí, lo están imprimiendo, pero véngase que hay que firmar un contrato. Y apareció mi primer libro. Y ahí me metí en este mundo, en la República de los Libros. ¿Cómo se llama el primer libro? Se llama La Guerra Civil de 1885, Núñez y la derrota del radicalismo. ¿Era narrativa histórica o era historia? Era historia. Pero claro, yo desde el comienzo escribí una historia muy suelta, sin tanto pie de página, sin tanto marco conceptual, como las tesis universitarias, que eso no las lee nadie. Entonces, esa vaina les enseñan a escribir. Los calificadores. Les enseñan a escribir historia y la historia no sirve para nada, así no la puede leer nadie. Dicen verdades, investigan cosas en parroquias y en archivos y lo saben hacer. Pero a la hora de contarlo no lo lee nadie. Bueno, toda tu obra está basada en la historia, gran parte de tu obra está basada en la historia. Gran parte. Pero esa es una historia especial, ¿no? Es una narrativa histórica que es distinta a la historia, ¿no? La historia tiene unos protocolos de escritura que son muy rigurosos, que hay que confrontarlos, pesados, ¿no? Que hay que enlazarlo con diferentes fuentes. Compararlos. Sí, claro. Pero la narrativa histórica es distinta, digamos. ¿Cómo haces para moverte en esa frontera entre la narrativa literaria y la historia? O sea, ¿cómo juegas con eso, digamos, para que sea el relato creíble, ¿cierto? Respetado además, convincente, que alguien diga, oiga, sí, eso ocurrió porque en algún lugar está un referente de eso, ¿cierto? Pero el estilo es completamente distinto a lo que haría nuestro amigo de la Academia de Historia, ¿no? La narrativa histórica tiene tanto rigor como la historia. O sea, usted llama a Armando Martínez Garnica y le pone a leer un cuento mío o un relato mío y él tiene que certificar que ese relato tiene toda la verosimilitud, que está enmarcado en el tiempo histórico, que es leal a los usos, a las costumbres, a la manera de hablar, de actuar, de amar de la gente en aquel tiempo. O sea, es muy riguroso. El estudio que uno hace del episodio que va a contar es muy riguroso. Pero yo no lo cuento
caminando en los zapatos de hierro que le impone a uno esta historia académica, sino que lo cuento desde lo humano, desde el ángulo de lo que vivieron los personajes, de sus sentimientos, de sus angustias. Generalmente uno tiene que dar un pequeño marco, pero no puede ser un marco muy extendido, porque entonces eso queda como un vademecum de un anticuario. Un ladrillo. Sí, un ladrillo, ¿no? Uno dice más o menos dónde está la cosa y la gente se va metiendo y va viendo los personajes se le van apareciendo y le van espantando. Hay un cuento mío, me dio muy buenas regalías, está en un libro que se llama Historias de amores y desvaríos en América, y es un cuentecito que hay ahí, se vendió en México y les encantó a los mexicanos. Se llama Un breve amor en el Paso de Ojuelos. Eso corresponde al norte de México, eso corresponde a una etapa del 1600 y pico, se llamó la Guerra Chichimeca, cuando los mexicanos descubrieron en el norte de México que había grandes minas de plata, grandes yacimientos de plata, empezaron a colonizar esa región. Y salieron los indios chichimecas, que eran indios que se alucinaban con el peyote, que es además parece que es un alucinógeno espectacular, porque llena a la gente de dicha. Esos indios volaban sobre las diligencias y desde arriba ensartaban con sus flechas a la gente que iba en los carros de las diligencias. Y eran unos indios implacables. Y en este caso, en el cuento que le estoy refiriendo, yo relato un asalto que hace un indio que se llama Antón Rayado. Y así se llamó. Ese fue un personaje real y está registrado en la historia de la Guerra Chichimeca. Era un hombre que atacaba desnudo, moreno, muy oscuro, desnudo, pero tenía el cuerpo rayado, con tatuajes. Por eso lo llamaban Antón Rayado. Y tenía una cabellera roja, teñida de roja, que le daba casi más abajo de las corvas. Imagínense el personaje tan espeluznante. Un tipo de esos así, en peloto. Y iba una niña, mataron a todos los soldados, y iba una chica joven española, que la llevaban allá a esas minas, era una española pobre. La llevaban con unas indígenas que le iban a vender allá a los mineros. Ella iba a alguna labor de servicios. Y ella quedó prácticamente con las mujeres, porque a las mujeres no las tocaron. Y ella, entonces, Antón Rayado se aparece en la escena. El lector lo ve pasar y lo ve aparecer ante la chica, pero eso es una imagen que dura 2 segundos. Y la gente no tiene, yo no me tengo por qué meter en un relato de dónde venía y de cuáles eran sus ancestros y de dónde provenía el nombre de la tribu. No, era un indio de esos, chichimecas. Y esa niña, hay un soldado que sobrevive y el soldado tiene ahí unos fusiles y ella le recarga los fusiles, están dentro de un carro. Y un indio que se abalanza, el soldado lo mata de un tiro. Y Antón Rayado la quiere a ella para llevársela a ella. Y entonces Antón Rayado les ordena que no se metan, guarda, quita su arma y se acerca en el caballo, desnudo, está en un caballo, se acerca al carro donde está la chica. El soldado le está apuntando y el fusil, la boca del fusil le llega al pecho del indio. Es el indio demostrarle el valor a esta muchacha. Y el indio le habla en el idioma guachichil, un idioma absolutamente imposible de entender, pero él le dice que ella es la mujer más linda del mundo, que sus ojos reflejan el cielo y las estrellas. Ese lugar se llama el Mal País. Y él le dice que el mal país es para ella y que él la estará esperando hasta que ella vuelva, que él no la va a tocar. Él sabe que si intenta tocar le toca matar al soldado y matarla a ella. Que no, que él le concede la virtud de la vida, pero porque la va a esperar. Y ella le entiende las palabras porque el idioma del amor es universal en cualquier lengua que lo produzcan, que lo pronuncien. Y entonces ella queda petrificada y ella, por un leve segundo, se enamora de él. Se enamora. Por eso se llama Un leve amor en el Paso de Ojuelos.
Cuando el indio se retira, como ha quedado un soldado, caballo sin soldado, que ya le han entregado una india, el indio el Antón Rayado, coge la india y la pone al anca y se va con ella. Y entonces esta china ya lo que siente es una punzada de celos. El tipo la abandonó. Y ella duró un segundo enamorada. Y ahí se rompió el amor. Fue su primer amor en la vida. Ese cuento les gustó a los mexicanos y lo compraron. ¿Ese cuento en dónde está? ¿Ese está en El amor floreció extraordinariamente? No. No, ese cuento está en un libro que se llama Historias de amores y desvaríos en América, Ok. publicado por Panamericana con unas ilustraciones muy bellas. Hay una historia que usted narra de un lugarteniente de Morillo, cuando llegan a Monpós con la marquesa de Santa María, creo, Es el mismo que, Morillo el que llega. que es extraordinario, ¿cierto? O sea, ¿esa es una historia real o es una historia que se mueve entre lo histórico y lo ficcionado? ¿En Bueno. dónde está el origen de esa historia? Esa historia, o sea, hay muchas historias y en la historia hay cosas que son leyendas. Por ejemplo, a uno le cuentan que Bolívar murió en la pobreza absoluta en Santa Marta con la camisa prestada de un indio que era de apellido Núñez, que era un indio rico, realista de Santa Marta. Entonces a uno le dicen, Bolívar murió con esa camisa prestada. Era tan pobre Bolívar, y uno rastrea eso, el episodio de la camisa, y eso es una leyenda. Y muchas de las cosas de la historia son leyendas, ¿no? O las historias las incorporó tácitamente, pero si uno va muy a la fuente, pero uno en la creación literaria y en la narrativa histórica puede tomar la historia y poner ahí alguna relación entre Bolívar y el indio, y puede hasta contar, ahí se va forzando, digamos, el argumento, puede contar que el indio se apiadó y le mandó la camisa, cualquier cosa así, pero uno respeta la circunstancia. La narrativa histórica se basa en dos cosas, o en una cosa, el hecho ocurrió o pudo ocurrir. El hecho ocurrió o pudo ocurrir. Entonces, yo puedo hacer una cosa que es una relación de Bolívar aquí en este barrio y no sería arbitrario en narrativa histórica. ¿Por qué? Porque Bolívar estuvo en este barrio. Bolívar vino a rezar a esta iglesia. Hablaba con el cura. El cura era realista, pero Bolívar era amigo del cura. Entonces aquí se puede tejer puede significarse un relato de narrativa histórica donde esté presente Bolívar. Generalmente la narrativa histórica no se escenifica alrededor del personaje principal, digamos, de estos grandes héroes históricos, porque todo está dicho sobre ellos, sino personajes secundarios que o estuvieron en el mismo escenario o los acompañaron. Y uno tiene capacidad de maniobra para meter el cuento ahí. En el caso de la marquesa hay credibilidad, porque Morillo estuvo ahí en la Reconquista, ¿no? Estuvo ahí, Monpós era una ciudad realista. Claro, la marquesa Santa Claro, María. la marquesa Santa María, y es una mujer bella, y está registrada en la historia esa mujer. Ajá. Era una vieja realista. Pero ya digamos, el que ella haya escogido dentro de los soldados de Morillo, me quiero quedar con este. Está contado por uno de los oficiales de Morillo que volvió a España y dejó la memoria. Dejó la memoria. Claro, y cuenta eso del pobre, un tipo ahí que era un soldado mínimo, un alférez, no sé qué, Quintana. Quintanilla. Quintanilla. Entonces ella, todos los edecanes de Morillo, y que eran grandes ya generales de la tropa realista, venían victoriosos de Cartagena. Monpós los recibió con las puertas abiertas, porque además Monpós sabía que si no recibía a Morillo lo reducía a cañonazos, lo reducía a cenizas. Entonces lo recibieron. Esta marquesa le abrió su casa, que era una casa como esta grandísima, y todo era precioso. Esa mujer era viuda y tenía su servidumbre y se hacía atender, y los atendió a todos, y todos los edecanes de este señor
que eran generales, eran grandes coroneles, viendo a ver cómo se la sacaban y cómo se la conquistaban. Era la lucha de estos halcones. Y esta mujer tomándole el pelo a todos, con historias, con almuerzos, con paseos, con cosas, todos asediándola, pero ella tenía un refugio en la misma casa que no dejaba pasar a nadie allí. Y ella palidecía cuando entraba este que era una especie de mensajero de la tropa, el alférez Quintanilla. Ella palidecía, ella perdía el equilibrio, ella lo veía y se le aflojaban las piernas, ¿no? Y cuando se van, porque van fracasados todos, se vienen Hasta Morillo. Hasta Morillo no se puso en eso, porque Morillo yo no, dejémoslo. No le paró bolas. Digo yo que me va a desgastar en esto, pero cuando ya se vienen, van evacuando todos y van de salida, ella le regala un lote de 200 caballos hermosísimos, hermosísimos a Morillo. Y le dice, mi general, este es un regalo para usted. Y claro, Morillo le dice, ¿cómo le puedo corresponder? ¿Qué me pide a mí? Pídame lo que quiera. Entonces le dice, yo le pido que sea mi padrino de bodas. Esa es una cosa genial. Y eso está contado por la memoria de este oficial español, que sobrevivió y volvió a España. Entonces él le dice, ¿y se va a casar? ¿Cuándo se va a casar? Dijo, esta noche me caso. ¿Y con quién se casa? Yo me caso con el alférez Quintanilla. ¿Con el alférez Quintanilla? Digo, sí, pero ¿cómo así? ¿Y eso qué pasó? Dice, no, él no lo sabe. No lo sabe. Él no sabe que yo me voy a casar con él. Y entonces dice, yo quiero que usted se lo informe. O sea, que usted le dé la orden, que tiene que quedar aquí y casarse conmigo. Y Morillo le da la orden, le dice, Quintanilla, usted se queda aquí, lo eximo de los servicios y usted se queda como esposo de esta señora. Y Quintanilla no lo creía. Es magnífica historia. Gonzalo, a raíz de Galería de Piratas y Bandidos de América, bueno, aquí sé que vas a desarrollarte como lo sabes hacer. La diferencia entre un rebelde, un pirata y un bandido. En el marco de tu novela, ¿no? Es que, sí, lo que yo más o menos planteo ahí es que los rebeldes existieron en la época de la colonia. Fueron rebeldes que se levantaron contra España. Hubo varios episodios. La conquista, ¿no? Porque en el reparto de la conquista no les correspondió, porque ya llegaron tarde y no tuvieron tierras ni tuvieron nada. Hay uno muy famoso que es Lope de Aguirre, un degollador, y él hizo una insurrección terrible. Ese es un rebelde, ¿no? Un pirata es otra cosa. Un pirata es que las naciones europeas codiciaban las riquezas de España. Entonces, desde la reina de Inglaterra, Isabel I, empezó a mandar sus piratas, que los hizo caballeros, y los fletó en buques. Esos eran sociedades anónimas. Bueno, vamos a armar un buque, ¿usted cuánto pone? Ponían los comerciantes y los judíos y la realeza ponía plata, conseguían la gente, armaban el buque y se venían a robar a los españoles. Eso fueron los piratas. Eso fue terrible. Y los bandidos no existieron en la época colonial. El poder español era omnímodo, muy centralizado. Y el bandido, sobre todo el bandido campesino, no podía existir porque el bandido campesino incuba en un campo que es el del campesinado libre. Es el campesinado que se ha vuelto independiente de la servidumbre de los grandes señores y entra en la miseria y está en proceso de lumpenizarse, irse para la ciudad. Esos amparan a esos campesinos, a esos bandidos. Esos fueron los que ampararon veredas, que ampararon a guerrilleros aquí como Esquite, bandoleros que fueron, o Chispas, o Sangre Negra. Eso se da ya es en el proceso posterior, en la independencia, después en la República, sobre todo en el siglo XX inclusive, que se empieza el proceso de descomposición de ese campesinado libre. Se dan unos muy famosísimos que fueron los cangaceiros del Brasil. Más todavía, más vistosos, más legendarios,
más y más crueles que los bandidos de Colombia. Nos ganaron el campeonato, que es difícil, muy difícil. Los piratas. Planteas la teoría de que los piratas también, o sea, que no solamente saqueaban en los puertos, sino que también ingresaban al territorio, que en Santa Fe habían, o sea, se resguardaban las riquezas, el tesoro del virreinato de los piratas. Sí. O sea, ¿era posible que los piratas incursionaran adentro de Pues los territorios? tenían ese miedo, tenían ese miedo. O sea, una ciudad como El Socorro se sabe que está llena de túneles, porque ellos temían primero posibles incursiones de los indios bravos, en este caso, por ejemplo, los pijaos o indios cercanos, que tenían cortadas las comunicaciones entre Bogotá y Popayán. Pero además, yo estoy hablando aquí como un historiador aficionado, entonces los historiadores de escuelas reales me perdonan todas las burradas que estoy diciendo. Entonces, tenían esos túneles en Bogotá para evacuar riquezas, para evacuar gobernantes, porque temían que en un determinado momento los piratas se metieran desde Cartagena y llegaran a asaltar una ciudad como esa, a pesar de lo lejana que era. Pero ya habían asaltado Ciudad de Panamá, habían asaltado Portobelo, Cartagena se la tomaron. Cartagena se la tomaron y se tomaron grandes fortalezas. La Habana, Veracruz. Muchas ciudades. Entonces, los piratas eran ejércitos y a veces los reyes los amparaban y entonces tenían un poder muy grande. Vale. El país que se hizo a tiros, ¿no? Eso es como una, más que narrativa, es como una reflexión, es como una conferencia alrededor de la historia de las guerras de nuestro país. En todas estas investigaciones que yo hice encontré 27 novelas de las guerras civiles, novelas que fueron hechas en algunos casos por gente que combatió, novelas que en algunos casos son de muy buen nivel literario y novelas que ilustran a cabalidad el escenario y el ambiente de esas guerras. En cada guerra desde la Patria Boa hubo novelas y cosas. Todas las grandes guerras, las 9 guerras grandes civiles, las grandes 9 guerras civiles que hubo en Colombia tienen novelas. Yo las fui encontrando. Entonces se las entregué. Formamos un equipo con unos compañeros de la universidad, sobre todo con el profesor Mario Palencia Silva, fue el gestor principal. Él hizo la pelea. Él llegó hasta el rector, le propuso el proyecto y al fin nos autorizaron a hacer esas novelas. A cada tomo yo le puse un mapa, pequeño mapa de la Guerra Civil de 1876. Esos prólogos configuran digamos, el cuerpo de ese libro. Faltaron prólogos de la Patria Boa, faltaron algunas épocas, entonces yo los hice y junté un poco de cosas que faltaban y salió ese libro que es un recorrido por todas las guerras civiles colombianas, desde la época de la Patria Boa. Las guerras civiles colombianas se empezaron desde el momento de la emancipación, o sea, un mes después del 20 de julio ya había guerras civiles en Colombia. Ya Girón estaba peleando con Piedecuesta, para darle un ejemplo. Y Cartagena estaba peleando con Monpós. Pero eso se pueden llamar guerras en término... Eran guerras con muertos y esas ciudades, eran pequeños villorrios, se sentían repúblicas, tenían las ínfulas de repúblicas. Y entonces se enfrentaron a plomo. Eso fue una catástrofe, porque en lugar de prepararse a una posible reconquista española, se pusieron a pelear entre ellas, no organizaron ejército, ni hicieron nada. Entonces, esas guerras, todo ese libro compendia todas esas guerras civiles que llegan hasta la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue la última guerra colombiana clasificada como guerra. La Gran Guerra. Sí, la guerra se volvió un asunto muy serio. Entonces ya los países no se declaran en guerra civil. Ya eso obedece a una clasificación muy alta. Si usted declara a un país en guerra civil, los créditos se le ponen absolutamente caros. La deuda externa se le triplica. Las exigencias económicas lo aíslan.
Usted es un apestado en la comunidad internacional. Entonces, para que un país se declare en guerra civil, tiene que ser realmente que haya una guerra civil. Es un levantamiento armado de una parte de la población o de la mitad de la población contra la otra mitad. Eso no se ha vuelto a dar en Colombia. ¿La actualidad colombiana padece el remanente de esas guerras del siglo XIX? O sea, nosotros heredamos durante la primera parte del siglo XX esos odios, y aquí era terrible los odios partidistas, y se dio la violencia. Cuando yo nací estábamos entrando en la violencia, y la violencia fue entre liberales y conservadores, y fue terrible, y participó el Estado, y se formaron guerrillas, y mil cosas. Entonces, esos odios se heredaron, llegaron hasta nosotros, por lo menos en la época mía. Uno no podía entrar en ciertos lugares con una camisa azul a un pueblo de liberales, lo mataban, o viceversa. Eran odios, digamos, casi que ciegos. Eso cambió, la mentalidad de la gente cambió. La juventud evolucionó, la juventud se apartó de eso. Esos odios fueron cosas del pasado y se olvidaron. Ya no los heredamos. Queda lo terrible, porque si usted nacía en una familia conservadora, tenía que ser conservador, y si había que matar por el Partido Conservador, y viceversa. Y las regiones eran o liberales o conservadoras. Y todo el país está dividido en su mapa político por esa situación. Eso pasó, eso ha evolucionado mucho. ¿Se corta en la dictadura de Rojas Pinilla, tal vez ahí? Sí, yo creo que ahí termina, y cuando hay el Frente Nacional, como que la gente entiende que liberales y conservadores se coludieron para repartirse el poder, y que entonces esa cosa ya no vale la pena pelear ni por los unos ni por los otros. Entonces la juventud sobre todo se aparta completamente, y surge en la izquierda con la cosa de la Revolución Cubana, todas estas nuevas influencias, y entonces la política cambia de signo, ¿no? Hoy el país está dividido de otra manera. Okay. Esto que pasa hoy día, por ejemplo, en el país con los movimientos insurgentes, o que ha venido pasando desde los 60 hacia acá, ¿esos son guerras? No, esos son conflictos internos, violentos, pero eso no se puede clasificar como una guerra. No tienen el contexto suficiente. No tienen el marco, o sea, no han alterado la normalidad. Aquí hay todos los días asaltos guerrilleros o cosas de esas, pero eso no turba la normalidad ni de la economía ni de la vida habitual de la gente. Entonces, la gran mayoría de las regiones, pues, sufrimos como la zozobra y el nerviosismo de eso, pero eso no nos altera el diario vivir, nos afecta psicológicamente sobre todo. Gonzalo, ¿has escrito cuántos libros? Yo perdí la cuenta. Yo me he puesto así a sumar, y esa es una cosa que hay que hablar, porque yo era amigo de Otto Morales Benítez. Entonces Otto Morales Benítez se reía mucho porque él publicó 50 libros, y él decía: yo no he publicado sino un libro con títulos distintos. El libro mío es el mismo libro con 50 títulos distintos, y era cierto, es el mismo tema. No, yo he publicado aproximadamente 50 libros, pero todos de temas distintos, de temas estudiados, elaborados, buscados, digeridos. Entonces, expedición botánica, ¿sí? O relatos precolombinos. O sea, son especializaciones de estudios en los que yo me he metido. Yo me he pasado la vida estudiando, investigando como un investigador libre, sin dogmas, sin profesores, con indicios. Siempre respeto mucho lo que me ofrecen siempre voy al estado del arte. El estado del arte es en qué estado están las investigaciones últimas. Empiezo por ahí cualquier investigación. Pero yo me meto y sondeo y busco los testimonios humanos. ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó a tal? ¿Qué le pasó al otro? ¿Qué le pasó al general, pero qué le pasó al soldado? ¿Qué le pasó a la tropa en general, pero qué le pasó a los civiles? Entonces es un cuadro humano distinto, muy ameno, que llega muy a la gente. Bueno, mi nombre es Ivonne Paola, soy docente WIS. Gonzalo, ¿qué escritores o historiadores consulta o lee? Y segunda pregunta, ¿consulta los escritos de Medófilo Medina?
No, no, Medófilo no. Medófilo es un historiador sobre todo del Partido Comunista. Tiene más cosas, pero no lo he usado. No he llegado ahí, no lo he necesitado. Yo consulto, ojalá, toda clase de fuentes primarias. O sea, yo me voy a los archivos más antiguos, a las notas o a los escritos de gente que presenció los sucesos. Yo le quiero ver la cara a la gente. Entonces, hay un verso de, no lo recuerdo exactamente, de Borges, que el abuelo del peleó en la batalla de Junín. Entonces él trataba de imaginarlo, trataba de verlo, pero no lo conoció personalmente. Pero dice, me lo imagino serio, un poco triste, ¿sí? Y como que refleja quién fue el viejo. ¿Quién fue el viejo que tenía que ser un joven porque peleó a la batalla de Junín? La batalla de Junín fue una pelea a cuchillo, no se usaron armas de fuego. Entonces yo cuando hago esos testimonios y voy buscando esos testigos. Entonces voy a datos muy frescos de la gente que vivió aquello, más que un intérprete de 200 o 300 años después me esté contando el suceso. Entonces es una labor de exploración de bibliotecas y de archivos muy engorrosa, pero que me encanta, a mí me encanta hacerla. Ya no la hago, pero yo vivía y sabía buscar en la biblioteca, sabía bucear. Eso es como bucear en un mundo confuso, en un fondo confuso y oscuro. A veces los buzos se meten no en un mar transparente, sino en un mar oscuro, o en un río, que los ríos son muy oscuros y muy móviles. Entonces ahí está uno pescando documentos. ¿Y qué escritores lee? ¿Qué leo? Leo todo lo que puedo. Estoy leyendo cosas del mito. En ese momento estoy leyendo cosas del mito. ¿Por qué? Porque parece que la puerta de la creación, todo pasa por el mito. El mito es como la puerta de la creación humana. Y todo lo que uno hace está referido, digamos, a una especie de mito universal. Es muy sugestivo eso que estoy leyendo. Estoy leyendo varios autores. Hay una cuestión de la mitología muy singular, es que los psicoanalistas dicen que uno sueña cosas. Algunas cosas se pueden interpretar como restos del día que se procesan, cosas que me ocurrieron hoy, o tensiones que yo tengo. Pero en el sueño también se expresan o aparecen cosas mitológicas. Y son como un recuerdo muy lejano de nuestros ancestros más remotos, que resolvían todos con el mito, que todo lo interpretaban a través de los mitos. Y eso sigue presente en nuestro subconsciente. Los sueños son definitivos. Estoy viendo cosas de esas. Son exploraciones. Yo soy un investigador libre, yo investigo lo que me da la gana. Me independicé de la universidad y de cualquier academia a investigar lo que yo quiero, a seguir la fuente que quiera. Y cada que descubro una nueva fuente de conocimientos, ahí me meto. Y generalmente de ahí sale un libro, pero los hago muy bien elaborados y muy serios y muy de fondo, con muchas anclas puestas en cosas ciertas. No especulo, no soy un especulador, no soy un creador libre, no soy un tipo que escribo lo que me va viniendo a la mente. No, necesito mucho dato. Miren cómo escribo yo. Yo puedo investigar 10 años un tema, 10 años, incluso un pequeño cuento, para saber qué fue, qué hay debajo de todo. Cuando lo tengo claro, yo escribo un libro en 3 meses. Ha habido años en que yo he escrito 3 libros y a mí eso me lo miran como exagerado, pero me reciben los libros porque son una cosa decorosa, son serias, es una información que no existe, es un enfoque que no está presente.
Entonces, eso me ha servido a mí. Es mi manera particular. Cada escritor es distinto. Cada escritor funciona de manera diferente y recoge sus recuerdos de muchas fuentes. Aquí hay un escritor que respeto mucho, que es el maestro Claudio Anaya. Respeto mucho su literatura y la manera como trae cosas sorprendentes de la vida casi que cotidiana y nos lo cuenta de manera sorpresiva. Y editó hace poco un libro espectacular que se llama Aula Máxima Bar, que es un barman en un bar común y corriente, está sirviendo cócteles y va contando cada noche una cosa alrededor de un cóctel y de un personaje y de sus historias. Una invención nueva, una manera nueva de contar. Yo creo que los escritores tienen que buscar eso, su originalidad, su originalidad. Decía, eso es Tolstói, le decía, los escritores tienen que ser vírgenes, pero no se referían a la virginidad moral o sexual. Decía, lo que tienen que contar es original. Original. Y las palabras con que lo tienen que contar son originales. Uno dice, le descerrajó un tiro. Estoy furioso con las preguntas que me hizo Pacho Centeno, le descerrajé un tiro. El descerrajar un tiro es un modismo que se ha usado 1 trillón de veces en la literatura. Entonces, si quieres ser un escritor innovador y original, invéntate otra manera de contar ese episodio. Otras palabras. Baraja el naipe de manera diferente. El lenguaje ofrece 100.000 millones de posibilidades. Esa es la belleza de la lengua. Esa es la misma recomendación, a eso me acojo. Antes de iniciar el conversatorio, en uno de los corredores me decían que usted también ha escrito sobre la historia de la lepra en Colombia. Me gustaría saber si es cierto y si es así, ¿en qué libro puedo encontrar lo que usted ha escrito al respecto? Me sucedió un episodio maravilloso y es que yo escribía semblanzas para Vanguardia Liberal, semblanzas de creadores, escultores, pintores, escritores, que es una fauna muy dispersa que tiene Santander, pero muy bella, creadora, solitaria, separados uno de los otros. Entonces, eso es muy singular. Los santandereanos somos como los antioqueños dicen cuzumbos solos. Y es así, se meten por allá en una madriguera y allá trabajan. Y eso es algo que le falta a la ciudad. A mí me gusta esta transformación que está ocurriendo porque da lugares de encuentro. Entonces no es que los escritores necesitamos estar todos los días uno al lado de otro, pero sí de vez en cuando encontrarnos y compartir y tomar un vino o un cóctel de Aula Máxima Bar. Pero entonces, bueno, yo he hecho esas semblanzas para Vanguardia Liberal y de repente vi una noticia que apareció en la misma Vanguardia Liberal y es que en Contratación se lanza por tercera vez o se lanza la tercera edición de un libro de un autor de allá que se llama Croniquilla de Contratación. ¿Álvaro qué? Sí, espectacular ese señor. Entonces yo dije, yo tengo que conocer a ese señor. Admiro a ese escritor que en un pueblo perdido del mundo. Y me fui allá, cogí un bus, averigué cómo llegar, hice una citación telefónica con él, alguien me sirvió de enlace. Y me lo encuentro, él había sido un enfermo, él le faltaban las falanges, él escribía con los ñocos de los dedos en una maquinita vieja, centenaria. Y él me saludó con las manos atrás. No me dio la mano porque él sabía que tal vez me repulsa o algo. Era un leproso curado. Y yo me fui para la casa de él y empecé a hacerle preguntas. Desde luego, como él lo metieron de 17 años al leprocomio. Pasó toda la vida ahí. Ahí se casó con una mujer sana. Un leproso se sacó una china sana y peleó con la familia. Casi que a tiros y se la robó y si la china se fue a vivir con él y tuvo hijos sanos.
y allá hizo su vida. Y ese señor me contó cómo era la vida del leprocomio, cómo era la vida. Y no solo me contó eso, sino me contó un suceso absolutamente delirante que él menciona en Croniquilla de Contratación. Eso es alucinante, es que Contratación tuvo un ejército propio, el Batallón Rajao. Contratación tenía un grupo de leprosos que servían de policía, que con unos bastones, si había muchos borrachos o escandalosos o algo, les daba bastonazos y los ponía presos. ¿Sí? Bebían mucho, fermentaban guarapo, hasta destilaban aguardiente. Era una población perdida, maldita, sin esperanzas. Y entonces, cuando llegó la guerra de los 1000 días, había un sacerdote que era el padre Horacio, ¿cómo era? Evasio Ravagliati. Él venía todos los años con una recua de mulas y les traía alimentos, chocolate, ropas que conseguía en Bogotá, y les traía un elemento que era crucial para ellos, que era la creosota. La creosota es una especie de creolina, que cuando uno está llagado, ellos se echaban eso y como que se aliviaban, les quitaba la rasquiña, la desesperación. Cuando vino la guerra de los 1000 días, Ravagliati no volvió, no pudo volver. El país se segmentó, esto estaba lleno de patrullas, de ejércitos enemigos, de bandidos. Él no volvió. Entonces, ellos arman la ñeca, que era la policía, que eran leprosos, arman el Batallón Rajao. El nombre es exquisito, el nombre es único. Y arman el Batallón Rajao, ¿para qué? Pues no para unirse con liberales o conservadores, todos los rechazaban a plomo. A un leproso se le mataba, se le apartaba. El cura de Socorro predicaba, donde había muchos obrajes y producían telas, que apartaran a los leprosos porque eso le daba mala fama a las telas y por eso los apartaban para contratación. Entonces nadie compraba las telas porque decían que si se vestían con eso se les pegaba la lepra. Entonces el Batallón Rajao, ¿para qué se arma? Pero es una cosa preciosa, eso es para una película. Ellos metieron gente, tropa que no era leprosa, lo metieron, pero les fingieron las llagas, con resinas, con manchas, y a los caballos los llagaron y los volvieron leprosos también, con mimetismo, con efectos especiales, diremos en una película. Y ese Batallón Rajao salía por toda la región. Es lo que me cuenta este señor. Y conseguía comida, ganado. Le quitaban ganado a los hacendados y lo llevaban para allá, para que la gente comiera. Y Contratación sobrevivió durante la guerra así. El Batallón Rajao la salvó. Eso es para una película hermosísima. Él menciona el Batallón Rajao en su croniquilla de Contratación. Ahí está, incluso creo que habla de algunos nombres. Y a mí me lo contó a extensión. Una mañana, una tarde, se fue la noche y yo volví al otro día y seguí tomándole datos. Yo era maravillado escuchando a ese señor. Espectacular. Entonces, ¿por qué estábamos contando este cuento? Ya se me fue. No, fue una pregunta de Wilson, que es de allá y además es escritor. El Canal Tro está emitiendo, ya terminó de emitir, ¿cierto, Wilson? Una serie de televisión extraordinaria. Contratación es un pueblo que hay que investigarlo y hay que analizarlo. Eso tiene cosas maravillosas. Los curas que eran italianos, algunos trajeron la cosa de los matachines y trajeron otras cosas exquisitas, la cosa de los faroles. Son cosas absolutamente preciosas. Aunque uno no lo crea, el sitio más aislado que puede haber en el mundo es Contratación en Colombia. Y era el más conectado con el mundo. Eso es increíble. Yo me maravillé de esa visita.
y escribí esa historia. Bueno, usted me preguntó si había tratado ese tema. Sí, metí ese tema en un libro que escribí que se llama Odios Fríos, que es un libro tiene un subtítulo que dice la novela de Miguel Antonio Caro en el poder. La novela de Miguel Antonio Caro en el poder. Ahí hay un buen capítulo sobre la lucha de esos leprosos. Muy buenas noches. Les habla Carlos Zavala. Es un placer tener a Gonzalo aquí porque esto no parece una conferencia, sino un recreo en el traspatio de la casa, muy ameno. Falta el trago, ¿no? Falta el trago. Tengo el privilegio de haber conocido a Gonzalo desde el año 1973 y yo en ese momento no sabía que Gonzalo escribía, pero sí me retrotraigo a la época porque nosotros hacíamos parte de una agrupación de izquierda y siempre que lo oí él era jocoso, tranquilo, en medio de debates de economía, de marxismo y de historia, él era un hombre relajado. Y pasado el tiempo nos hemos vuelto a encontrar y hemos tenido una buena amistad. Yo pienso que la vena de Gonzalo viene del padre y de la madre, porque conozco también algunos hermanos de él, especialmente David España, un gran médico que trabajó con el seguro, fue quien hizo la empresa de construir la clínica Comuneros durante su administración, o por lo menos la empezó, si no la terminó, pero lo hizo. Un gran médico que descubrió una enfermedad que yo padecía siendo muy distinta a su especialidad, porque él era ginecólogo y me descubrió un problema de la columna vertebral. Vea usted cómo es la ciencia, o de los que investigan, ¿no? Igualmente supe de Laurentino, el abogado, bueno, y de su hermana Estela. He oído unos comentarios de Gonzalo de unos vecinos, yo no sé si él recuerda, Marco Aurelio Álvarez, el locutor que trabajó con Caracol, con RCN, en deportes y luego en veladas musicales. Dos hermanos de él me comentaban las vivencias de niños de Gonzalo y de su familia en la calle 17 con carrera 16 y el barrio Gonzalo, lo voy a corregir, no se llama San Francisco, se llama La Mutualidad, aún se llama así. ¿Y por qué? Porque el aeropuerto que habían hecho mucho tiempo atrás era el aeropuerto La Mutualidad. Entonces ellos me hablaron muy bien de la niñez de los hermanos España. Primero conocí al padre y a la madre en la droguería cuando ya conocí a Gonzalo en Bogotá. Hay un libro que me fascinó mucho de los que he leído de él que se llama El Santero. Ya lo leí 2 veces en su momento y logré introducirlo para que lo leyeran algunos presidiarios de la cárcel Modelo. Introduje un libro, un ejemplar, y sé que lo leyeron 5, no sé cuánto más lo leerían, y se fascinaban y me decían que cuándo sería posible llevar a Gonzalo allá, pero no hicimos la gestión para que nos lo permitieran. Entonces yo pienso que esa es la riqueza de Gonzalo, es porque sí ha trasegado por la investigación, por la ciencia, por la historia, un gran lector, y yo rescato lo que él dice. Realmente él, así sea en los debates de la economía de Marx, de David Ricardo y de todos, él era ameno. Entonces me place y creo, Gonzalo, que ahora que me cuentan que está en el Socorro, le queda cerquita Contratación para que termine de escribir la historia. Yo soy del Socorro y me lo nombro socorrano por adopción porque es un honor. Gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Gracias, Carlos Zavala. Gracias por estas 2 conferencias, son extraordinarias. Tengo una pregunta, 2 preguntas, Gonzalo. Nuestros límites de la Colombia del siglo XIX venían recientemente de los límites inexistentes cuando estábamos unidos a Venezuela y a Ecuador. Ha incursionado en historias de Venezuela y Ecuador cuando éramos una sola nación. No, yo creo que no, Fanny.
yo te quiero decir lo siguiente, Colombia era como una especie de locura. Colombia no tenía límites. Colombia era un país desparramado hacia el sur que se unía al Amazonas y se juntaba al Brasil, en una selva que no tenía fronteras. Colombia era ilimitada y eso nos pegaba al Ecuador y nos pegaba al Perú. Y los mapas de Colombia eran una mar incógnita. O sea, no se sabía qué límites teníamos. Y esa vastedad de territorio también conspiraba un poco contra la nacionalidad. Colombia tuvo una serie de problemas para conformarse como país. Y eso es muy simpático. Mire, cuando hicieron la Constitución de 1863, que la hicieron en Río Negro, la propuesta de los radicales, y era correcta, era que la capital de Colombia fuera Panamá. Panamá era la estrella, era la joya de la corona, era la ciudad más desarrollada. Ustedes van hoy a Panamá y se admiran. Colombia perdió todo cuando perdió Panamá. Colombia la conectaba con Centroamérica y con el sur del continente. Y le abría relaciones con Estados Unidos y con Europa a través del Pacífico y del Atlántico. Panamá era el sitio mejor situado del país. ¿Y qué vivía en Bogotá? Lo decía el general Mosquera. Viven los curas retrógrados. Viven en Bogotá. No había razón para estar en la capital de Bogotá. O sea, Bogotá era una cosa inaccesible, era un Tíbet o era un Himalaya que había podido mantenerse así durante muchos años hasta que lo colonizaran. Los españoles se asentaron allá porque no había paludismo y porque había una mano de indios muy grande que podían explotar, había mucha mano de obra, los chichas esos. Pero la conformación del país era loca. En lugar de estar la capital ahí, en Panamá, estuve en Bogotá, que era un lugar inaccesible y que no tenía comunicación para ningún lugar, salvo acá un poco para Santander, para Boyacá y para Santander. Ese del reino. El reino era Boyacá y una partecita de Santander. Eso era lo que gobernaban los españoles. Los españoles no gobernaban ni Panamá ni Venezuela desde aquí, eso eran gobernaciones aparte. Y la otra deformidad que tenía Colombia era esa selva interminable e infinita que se adentraba y se juntaba con el Brasil como un monstruo, ¿no? Y que la perdimos en gran cantidad, en gran manera, porque pues otros países fueron como más vivos y más inteligentes y nos desplazaron y forzaron los límites. Pero decir, la conformación del país es muy extraña, muy difícil. Aquí hay una novela que nadie comprendió y que está cumpliendo 100 años, que es La Vorágine. Cuando José Eustacio Rivera llegó con esa novela, se la rechazaron. En Bogotá le dijeron, ¿esa vaina qué es? Eso es una vaina loca. Usted nos viene a hablar de por allá de los llanos, de unos indios. ¿Eso qué país es? Ese país era Colombia. Es el primer tipo que se acerca y dice, mire, los colombianos tenemos esto y esto está aquí. Es que Y fue como la primera mirada hacia una Colombia profunda. Es José Eustacio Rivera con La Vorágine. Bien. Es una novela que no terminaremos de explorar. maestro, yo planteé dos preguntas que iba a hacer porque en mi época del siglo XX, cuando yo era joven, viajé mucho a Venezuela por el lado de Cúcuta. Y las migraciones de lado y lado, en los 60, 70, y las que contaba mi padre, que era norte santanderiano, son llenas de una riqueza histórica, pero no están escritas. No hay nadie que haya escrito
tanta historia que hay en esa frontera. Eso sí me extraña, ni siquiera los mismos nortesantanderianos, pero está llena de historias y de sucesos que no existen en ninguna parte, porque he tratado de investigar sobre ese tema a raíz de una historia que estoy escribiendo de mi familia. No se encuentran las historias de esas migraciones en las fronteras Colombia-Venezuela. ¿Tiene alguna referencia para esas historias? No, no tengo ninguna referencia. Eso es un desafío, Fanny, y eso es una cosa que vale la pena como, digamos, decir, bueno, hay que hacer esta tarea. Aquí han desaparecido historias. Hay un profesor de la UIS, no lo quiero mencionar, que en una reunión que tuvimos casi que lloraba, porque él es del Caquetá. Él es del Caquetá y es de esa zona difícil del país. Y él me decía, Gonzalo, eso fue una colonización esforzada, violenta, heroica, como fue la colonización antioqueña de gente que se fue con hacha al hombro y tumbó selvas, hizo sus fincas y familias numerosas, y creadores, y desarrolladores, y pobladores. Eso todo lo hicieron mis antepasados. Y esa historia no se cuenta y no se va a contar nunca porque hubo un escritor que escribió un libro. No lo quiero juzgar ni en el bien ni en el mal, que es este señor Molano. Molano escribió una historia que se llama Siguiendo el Surco. Creo que se llama así. ¿Cómo? Alfredo Molano. Alfredo Molano. Eso gustó. Eso fue un éxito editorial. Y eso de alguna manera es la historia de las FARC, de la guerrilla. No quiero entrar en juzgamientos, pero esa historia se contó y la otra historia no se contó. La otra historia quedó sepultada. Miles de familias heroicas, constructoras, sacrificadas, que incluso están todavía allá, que se mantienen en ese gran marasmo de toda esa cosa que ha habido allá. Y lo mismo pasa en las selvas y en distintos lugares. La historia colombiana ha tenido grandes ausencias. Y hay cosas, yo pienso, por ejemplo, la novela urbana colombiana. Yo creo que nos excedimos del tiempo. Sí, vamos a ir cerrando ya. La novela colombiana urbana, la urbana, no ha contado sin un solo tema. Por eso me agradan tanto las historias del maestro Claudio Anaya. Por eso me agradan tanto. Porque no son historias del narcotráfico. La literatura urbana se ha centrado en una sola cosa esencial: el combo criminal, el clan, el sicario. Han tenido algunas novelas buenas. Por ejemplo, Rosario Tijeras es una novelita buena. Buena, se puede leer. La Virgen de los Sicarios es una novelita buena. Y hay otras 2 o 3 buenas. El resto es basura. Pero todo ha gravitado. Los antioqueños me decían hastiados, escritores antioqueños me decían hastiados, es que aquí no hay sino una cosa. Es la sicaresca. La sicaresca es la novela del sicario. Y no podemos contar más de la literatura urbana porque entonces no se vende, no le interesa a los editores. Y lo mismo pasa un poco con la televisión. La serie de televisión que tiene El Capo, Cartel de los Sapos, Sin Tetas No Hay Paraísos y esas cosas, eso llena todos los espacios. Eso es una cosa triste de la narrativa urbana colombiana, que no cuente la tragedia de un estudiante, la tragedia de un repartidor de motos, la tragedia de un taxista, la tragedia de 1000 y 1000 personajes que están entre nosotros en el día a día. La tragedia de Pacho Centeno o la vida de Pacho Centeno, que es un personaje súper agradable y transformador. Eso no se cuenta.
Eso no vende, eso no se logra imponer. Ese es un desafío para los escritores. Es un desafío, hacerlo valer. Pero yo no lee la literatura inglesa o la literatura francesa o norteamericana descifrada en episodios de la vida cotidiana de esos países. Y en Colombia no hay de eso. No hay de eso. O sea, hay unas telenovelas flojas que pasan en la televisión, flojísimas, Y reiterativas, ¿no? para que vean señoras ahí mientras planchan o mientras hacen el almuerzo. Se repite el argumento. Sí, Solo cambia el repite. personaje. Es muy pobre, muy pobre. Aquí debía haber grandes escritores, premios Nobel, escribiendo cosas de la cotidianidad. ¿Y cuántos escritores no hay en eso? Pero aquí no sirve, sino que yo me juré, y nunca en mi literatura ustedes encuentran como héroe el narcotraficante, ni siquiera como tema. Eso no lo trato. No lo quiero tratar, no es lo mío. No es lo mío, no voy a sacar réditos de eso. Una pregunta que me estoy haciendo últimamente. Yo soy matemático, pero me interesa la historia. ¿Qué pasó con los indígenas de Santander? ¿Por qué los indígenas? Se sabe que hubo comunidades indígenas en Santander, pero no sucede como en Boyacá, en el Cauca, en Cundinamarca mismo, donde quedaron muchos rasgos de las culturas indígenas. Aquí desapareció por completo. No entiendo por qué. No sé si usted me puede aclarar. Yo conozco muy poco de eso, pues sé que hubo aquí una comunidad indígena muy extraordinaria que son los guanis. Un pueblo extraordinario. Y ha sido historiado y analizado. Pero en la literatura no le encuentro reseñas. Yo que sepa, no. No está. Por lo menos yo no he leído algo importante. En las crónicas de Juan de Castellanos, ¿no? Parece. Lo mencionan, Lo claro, menciona. lo mencionan, sí. De tez eso blanca, ¿no? De tez clara, ¿no? están mencionados, pero digamos, la literatura santanderiana no ha enaltecido el indio. No lo ha tenido en primera línea. Yo escribí esta novela de la Revolución Comunera que se llama La Biblioteca y la cifré en un personaje central. No es Galán, ni Bermeo, ni Manuela Beltrán, sino es un tendero bogotano, tenía una tienda en la calle Real, vendía balorios, que se llama Ambrosio Pisco. Ambrosio Pisco es el último cacique de Bogotá, ya no tenía plumaje, ni aquí el penacho. Él simplemente era un tipo que tenía una tienda. Vendía panela, vendía tabaco, vendía todas estas cosas. Entonces, él se viajaba hasta Huetza. Aquí compraba cosas y aprovechaba y traía cosas que vendía. Y ahí ponía un puesto. Y ahí vendía cosas que traía de Bogotá y ahí compraba y tenía pegadas 2 mulas llenas de cosas que iba a llevar para Bogotá. Y pasaron 20.000 comuneros enloquecidos. Pasaron por Huetza, que es un pueblo que queda mucho más allá del Socorro. La revolución se inició en estos pueblos, en Mogote, San Gil, Socorro, Charalá, se fue para allá, un desbordamiento, 20.000 indios, campesinos pobres. Dice Pero- Arciniega, ¿no? Germán Arciniega dice que Pero 20.000. cogieron a los ricos del pueblo y le dijeron, ustedes van adelante, ustedes son los capitanes. Y pusieron a Bermeo y a otros tipos. Ahí iba un hermano del sabio Mutis, de José Celestino, lo cogieron del pescuezo, venga, usted encabeza. Esos pueblos no eran pendejos. A los pobres nos dan plomo, pero a estos no, que van adelante. Los nombraron jefes del común. Y van esos 20.000 campesinos a Bogotá. Y este tiene ahí su pequeño puesto de avalorios, de cosas que está vendiendo y ya tiene sus mulas aperadas y un indio lo reconoce. Un indio. Y dice, este es nuestro rey indio. Este es nuestro rey indio. Y lo alzan en hombros. Ambrosio Pisco al comienzo lo único que le preocupa es que las mulas las manden para Bogotá. Esas mulas las tengo aperadas ahí llenas de mercancías que me las entreguen en la tienda y pagó la cosa, pero lo alzaron.
¡Viva nuestro rey indio! Y él se creyó el cuento, Y entonces empezó a echar decretos. Entonces, primer decreto, que las salinas de Zipaquirá y Nemocón vuelvan a propiedad de los indios. Segundo, que los indios el tributo pagan $1 de oro. Cada año un indio, $1 de oro es una cosa pesada. Un indio pagaba ese tributo. Se acaba el tributo. Tercero, que los resguardos no los respetan, porque ya se estaban dividiendo, pues ya empezaba una revolución ahí de coger esas tierras para meterlas al comercio y a la economía. Se respetan y no más intervención en los resguardos. Y da esos decretos y se proclama rey indio y él hace la revolución. Es muy simpático. Y llega a Bogotá y tiene una moza en Bogotá el viejo. Y se baja del tumulto y se va a visitar la moza. Y allá lo coge preso el arzobispo, que ya era virrey. Mandan a este tipo para las bóvedas de Cartagena y allá lo mandan, allá va a templar. Ambrosio Pisco Bermeo en Zipaquirá, el arzobispo le dividió a Bermeo el ejército, le quitó toda la gente de Boyacá, se la dividió, con intrigas. El arzobispo caballero con Concordia tremendo, le dividió el ejército.